Vamos con otra pregunta. Ante un enfermo con patología por Mycobacterium tuberculosis, ¿qué es lo que nunca debe hacerse? Iniciar el tratamiento antes de conocer la sensibilidad de los bacilos, más bien es lo que siempre hacemos, ¿no? Y siempre iniciamos empíricamente. Tratar con un solo fármaco, jamás deben tratar con un solo fármaco, jamás, ¿no? Retratamientos en casos crónicos, regímenes terapéuticos de 18 meses de duración, estudios repetidos de sensibilidad antimicrobiana, ¿no? En todos esos casos se pueden considerar algunas, ¿no? Pero jamás van a tratar con un solo fármaco, eso está proscrito. A propósito del tratamiento de la tuberculosis, ¿cuál de los enunciados no es correcto? Los regímenes de tratamiento no deben variar en función de que la afectación sea pulmonar o extrapulmonar. Existen regímenes de tratamiento de tan solo 6 meses con muy buena respuesta clínica. En caso de embarazo, el tratamiento debe iniciarse con isoniazida, rifampicina y streptomicina. No, esa es la que es no correcta, ¿no? Pacientes infectados con VIH, no se recomienda que sigan regímenes de tratamiento cortos. Claro, no se recomienda, ¿no? La mejoría de los síntomas de los pacientes en la mayoría de los casos no se produce hasta pasadas varias semanas de tratamiento, ¿no? Usualmente cuando ven la mejoría del tratamiento, cuando ya ven que incluso hasta negativizan la mayoría de los pacientes. A las 2 semanas, ¿no? Ya se puede ver una buena mejoría del tratamiento, sobre todo de los síntomas, y algunos hasta tienden ya a tener baciloscopías negativas, ¿no? Entonces, aminoglucósidos en la gestación solo si realmente el beneficio supera el riesgo y quizás a partir de la segundo trimestre de gestación, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección de la tuberculosis pulmonar en un paciente inmunocompetente? Isoniazida, rifampicina por 9 meses con piracinamida los 2 primeros, isoniazida, rifampicina por 9 meses con etambutol los 2 primeros meses, isoniazida, rifampicina por 6 meses más piracinamida los 2 primeros meses, isoniazida y rifampicina por 6 meses con etambutol los 2 primeros meses, isoniazida y rifampicina durante 6 meses con piracinamida y etambutol los 2 primeros meses. Ese es nuestro esquema 1, ¿no? La pauta más eficaz que existe en el tratamiento de la tuberculosis, capaz de conseguir una evolución favorable en un 99% de enfermos, es el tratamiento diario con isoniazida y rifampicina por 9 a 12 meses, kanamicina y etambutol, ácido paraminosalicílico isoniazida por 9 meses, streptomicina por 6 meses, tioacetasona más rifampicina por 18 meses. Nuestro núcleo básico, ¿cuál es? Isoniazida y rifampicina. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se debería incluir de entrada en una pauta antituberculosa de un paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis sensible a fármacos habituales? Entonces ahí me tienen que decir cuál de ellos es una droga de segunda línea, ¿no? Cicloserina, ¿no? La cicloserina. En cambio los otros son drogas de primera línea. En un paciente tuberculoso con una caverna apical crónica, baciloscopía negativa y hemoptisis severa, el tratamiento de elección es toracoplastía, cambiar el tratamiento específico, neumotórax artificial, resección pulmonar, controles periódicos, ¿no? Entonces es un paciente que está, digamos, tiene un alto riesgo de mortalidad incluso, ¿no? Está presentando episodios de hemoptisis masiva, ¿no? Entonces, si el tratamiento va a tardar mucho en resolver esta lesión, entonces sí podríamos
sacar ese pedazo de pulmón porque hay una condición que está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Entonces podríamos recurrir a una resección pulmonar. Pero generalmente lo que van a ver es que son, sí pueden venir con hemoftisis, pero generalmente son hemoftisis no masivas y que con el tratamiento, un buen tratamiento, tienden a remitir la hemoftisis y no es necesario ninguna cirugía, ¿no? Pero cuando ya es una hemoftisis masiva, entonces sí habría que considerar este tipo de elección, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito más de los efectos adversos para tuberculosis, ¿no? De los medicamentos antituberculosos. Por ejemplo, isoniazida está relacionado a hepatitis, neuropatía periférica, por eso ¿qué es lo que doy en ciertos grupos? Piridoxina, ¿no? Para evitar justo pero no en todos, en ciertos grupos de riesgo. Reacciones de hipersensibilidad, fiebre, me puede dar reacciones pseudolúpicas, vértigo, convulsiones, psicosis, ataxia cerebelosa, neuritis, anemia, agranulocitosis, ginecomastia, artralgias, lesiones tipo pelar. Rifampicina también hepatitis, me da sobre todo alteraciones tipo colestasis, reacciones de hipersensibilidad, intolerancia digestiva, fiebre, interacción medicamentosa, trombopenia, anemia hemolítica, necrosis tubular, nefritis intersticial y un síndrome gripal. Por ejemplo, el hecho de encontrar trombocitopenia en mi paciente sí es una indicación de suspender el tratamiento, ¿no? Y muchas veces relacionado a rifampicina. Piracinamida me da también hepatitis, trastornos gastrointestinales, artralgia, hipersensibilidad cutánea, me da hiperuricemia, muchas veces se relaciona a manifestaciones tipo gota, fotosensibilidad. El etambutol está relacionado a neuritis óptica, artralgia, hiperuricemia, neuropatía periférica, reacciones de hipersensibilidad y en menos casos, con menos proporción, relacionado a trombocitopenia. El que está más relacionado es rifampicina. La streptomicina me puede dar toxicidad auditiva, vestibular, renal, reacciones de hipersensibilidad, bloqueo neuromuscular y citopenias. Entonces, como han visto, la mayoría todos me pueden dar hepatitis. El etambutol es reportes de casos en realidad, pero sí se han visto, pero las más relacionadas, por ejemplo, son estas tres, ¿no? Entonces, por eso es que les había mencionado que en cuestión de reinicio de retos de antituberculosos podrían iniciar con etambutol, por ejemplo, ¿no? Y los aminoglicósidos sí están bastante relacionados a toxicidad auditiva, es por eso que como es una de las drogas que se va considerada dentro del esquema estandarizado, todos los pacientes por eso previamente pasan por un otorrino para tener una prueba basal de cómo está una audiometría, etcétera, y se tiene que hacer monitoreos para ver detectar un daño precoz auditivo, ¿no? Para los que están usando, porque son más o menos por lo menos unos 6 meses que van a usar todos, ¿no?, los días aminoglicósidos. ¿Mm? Vamos con las preguntas. Paciente de 25 años con historia de 3 meses de cansancio progresivo, adelgazamiento, diarrea episódica y febrícula, presión arterial 160, frecuencia cardíaca de 98. Eso no es Mantux, es un BK de 3 cruces, su radiografía de tórax con infiltrado en segmento posterior del lóbulo superior derecho. Inicia su tratamiento con 3 drogas, la hidracida, que es sinónimo de la isoniazida, rifampicina, etambutol. 2 semanas de tratamiento, el paciente refiere aumento del cansancio, mayor frecuencia de diarreas, vómitos, la presión baja, ¿no? Estaba en 160 y luego está en 90-60, incluso tiene ortostatismo, aumenta la frecuencia cardíaca, niega fiebre y síntomas respiratorios. ¿Cuál de las siguientes circunstancias es la más probable? Error en el diagnóstico inicial,
generalización del foco pulmonar inicial, hepatitis tóxica por hidracidas, desarrollo de colitis pseudomembranosa, insuficiencia suprarrenal desenmascarada por rifampicina. ¿Qué creen que puede estar pasando? ¿Habrá empeorado la tuberculosis? Pero difícil, ¿no? Hepatitis tóxica, pero tiene más síntomas de los que me podría dar solo una hepatitis, ¿no? Colitis pseudomembranosa, los que están relacionados a colitis pseudomembranosa son generalmente otro tipo de antibióticos, ¿no? No los antituberculosos. Entonces ahí hay un efecto colateral de rifampicina que no estaba en el cuadrito que yo les he mencionado, porque hay muchísimos más efectos colaterales, ¿no? Entonces rifampicina, por ejemplo, está asociado a insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces acá para que recuerden un poquito cuáles son los síntomas de una insuficiencia suprarrenal crónica, ¿no? Por ejemplo, hay debilidad muscular generalizada, hay anorexia, pérdida de peso, el paciente refiere como que tiene hambre de sal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteraciones psíquicas, trastornos menstruales, hay hipotensión, hiperpigmentación, vitiligo, disminución del vello axilar y pubiano. Y cuando ustedes revisan qué factores desencadenantes de insuficiencia suprarrenal crónica hay, ahí está rifampicina, por ejemplo, ¿no? Entonces es un efecto que deben tener en consideración, ¿no? Entonces ahí incluso tienen que cambiar ¿no? cambiar el antituberculoso. Ya, otra pregunta. Paciente de 31 años con infección por VIH. Ha sido diagnosticado por un cultivo de tuberculosis ganglionar. La respuesta inicial al tratamiento con rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida es satisfactoria, pero a los 10 días del tratamiento presenta fiebre alta, presenta rash, síntomas pseudogripales. Eso sí lo hemos mencionado en el cuadrito. ¿Qué droga creen que puede estar ocasionando eso? Rifampicina, piracinamida, isoniazida, etambutol, o se trata de otra infección. La que me puede causar síntomas pseudogripales es la rifampicina. Entonces, sí es bueno repasar constantemente, son múltiples efectos colaterales, ¿no? Incluso, sobre todo las de segunda línea, y sobre todo quinolonas, por ejemplo, son las que están relacionadas también a convulsiones. Entonces, siempre que venga un paciente donde ustedes tienen que primero descartar si no es un empeoramiento de la enfermedad, será una reacción adversa a las drogas, ¿no? Entonces tienen que echarse a buscar todo y hacer el plan de trabajo para eso, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos antituberculosos se ha relacionado con neuritis óptica? Etambutol, ¿no? Hay algunos que son muy clásicos, ¿no? Y eso les va a ayudar. Las preguntas generalmente van relacionadas a esos, ¿no? Pero siempre es necesario saber, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente con que ya está tomando su tratamiento antituberculoso, trombocitopenia. Podría ser rifampicina, podría ser, ¿no? Entonces suspendo rifampicina hasta que sea evaluado por un hematólogo, por ejemplo, y descarte otras causas, ¿no? Entonces, pero ya tengo que saber qué hacer en ese momento, ¿no? Suspendo, no suspendo, ¿qué hago? Entonces muchas cosas van a ser definidas por ustedes en un primer momento, ¿ya? Y esto ya para finalizar, cómo diagnostico a propósito de la última pregunta que viene con respecto a esto, ¿no? Tuberculosis del sistema nervioso central, meningoencefalitis por tuberculosis. Entonces, para que recuerden, un líquido cefalorraquídeo normal
es claro como cristal de roca, debe tener menos de 5 células y siempre con linfocitos más del 70%, proteínas normales menos de 45, con glucosa más de 40 o 70% de la glicemia sérica, ¿no? Cloruro puede tener entre 116 y 122 y lactato entre 1 y 2. Entonces, esto para ayudarles a recordar cómo diferencio entre una meningitis purulenta, entre un virus y entre una tuberculosis. Entonces, la tuberculosis se caracteriza por pleocitosis a predominio linfomononucleares, ¿no? Siempre recuerden, los cuadros subagudos crónicos siempre es linfomononucleares. En cambio, los cuadros más agudos, como los de gérmenes comunes, es más polimorfonucleares. ¿La glucosa estará baja o alta? Baja, hay consumo de glucosa. ¿Las proteínas estarán altas o bajas? Altas, ¿no? Más o menos lo que sucede en el líquido pleural. Entonces hay una hiperproteinorraquia, hay hipoglucorraquia y pleocitosis a predominio de linfomononucleares. ¿Y el ADA cuánto les dije el corte? 7, ¿no? Entonces en la tuberculosis, por ejemplo, hay pleocitosis más de 100, predominio mononuclear con proteínas más de 45, glucosa menos de 40, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el purulento también hay mayor pleocitosis, entre 10 hasta 10.000 células, siempre el predominio va a ser polimorfonucleares, también pueden encontrar proteínas altas y glucosa también baja. Y en las virales también hay pleocitosis, también a predominio mononuclear, hay hiperproteinorraquia, pero a diferencia de la tuberculosa, la glucosa puede ser normal, ¿no? Entonces, y siempre no se olviden correlación clínico, imágenes, vaciloscopía, tienen que hacer toda esa correlación. ADA positivo en líquido cefalorraquídeo también me da una criptococosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, y una criptococosis también me puede dar todas esas características. Entonces, por ejemplo, tengo que hacer una tomografía cerebral, hay lesiones típicas para criptococo, lesiones para granuloma, le puedo hacer también un látex, un test de látex para criptococo en líquido cefalorraquídeo y me ayuda a diferenciar. Si pudiera hacerle un PCR para Mycobacterium tuberculosis, excelente, porque su sensibilidad es casi del 100%, ¿no? Entonces tengo que tratar de agotar. Piden un líquido cefalorraquídeo, no van a estar punzando a cada rato, entonces tengo que agotar y pedir todo lo posible, todas mis sospechas, ¿no? ¿Ya? Entonces justo la última pregunta es respecto a eso, ¿no? Ya de regalito, doctores, para ustedes. Una paciente de 45 años, de forma progresiva en los últimos 3 días, cefalea, deterioro del nivel de conciencia y fiebre de 39.5. Antecedente de enfermedad de Crohn, por lo que ha estado en tratamiento irregular los últimos 3 años y desde hace 6 meses ha estado tomando mesalamida y 15 miligramos de prednisona por día. Eso es parte de una definición. Cuando digo que el paciente está en corticoterapia crónica o riesgo de inmunosupresión por corticoides, cuando justo toma más de 15 miligramos por día. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide toman dosis bajitas, 5 miligramos, 10 máximo, ¿no? Entonces, eso también tienen que saber. La exploración clínica presenta discretos signos de irritación meningia. El hemograma tiene 15.600 leucocitos con una fórmula normal. La bioquímica elemental es normal. Su radiografía no tiene alteraciones. Se realiza una punción lumbar y tienen un líquido cefalorraquídeo con proteínas en 560. ¿Cuánto era lo normal en líquido? 45, ¿no? Proteínas de 45. Glucosa en 25. Lo normal es hasta 40, ¿no? O 70% o 2/3 de tu glucosa basal. Y 325 células con predominio de mononucleares, 85%. El Gram y el Nielsen son negativos. ¿Cuál es la actitud correcta? Sospechar una meningoencefalitis autoinmune y subir la dosis de prednisona. Me lo he hecho el paciente, ¿no? Porque le estoy dando otro tipo de drogas. Sospechar una meningitis por gérmenes de origen gastrointestinal, iniciar tratamiento empírico para gérmenes Gram negativos y anaerobios. Sospechar una meningitis tuberculosa e iniciar tratamiento inmediato.
sospechar una encefalitis herpética e iniciar tratamiento empírico con aciclovir. Sospechar una meningitis tuberculosa, pero dado que el CIEL es negativo, se puede esperar a confirmar por cultivo de Lowenstein que me sale en 3 meses. Entonces, prácticamente tuberculosis del sistema nervioso central sí es una emergencia, ¿no? Tampoco le puedes refutar, no, pero el ADA me sale positivo en varias cosas, quiero mi PCR, no, tampoco, ¿no? Sí es una emergencia y sí se puede dar el tratamiento si es alta la sospecha hasta esperar las confirmaciones de los otros aspectos, ¿no? Ya de ahí si llegas a descartarlo, suspendes nada más el tratamiento, pero es casi una emergencia que tú inicies ya ante la sospecha sola de meningitis tuberculosa. Y en ese caso sí le asocio a corticoides. Pero si ustedes revisan, no es cualquier corticoide. El corticoide que se ha estudiado es dexametasona a 0.4 miligramos por kilo peso y luego vas reduciendo progresivamente la dosis. Un regalito, doctores, ya como última pregunta, para que se vayan contentos porque han resuelto todo bien. Paciente de 27 años con infección por virus de inmunodeficiencia humana, traído al hospital por 2 semanas de fiebre, tos y expectoración mucopurulenta. En las últimas 48 horas se añade cefalea, alteración progresiva del nivel de conciencia, radiografía de tórax que muestra una condensación basal derecha junto con grandes adenopatías paratraqueales. El estudio del líquido cefalorraquídeo tiene 270 células, a 60% de linfocitos, glucosa en 2, proteínas en 1 gramo, no es miligramos por decilitro. ¿Qué será? ¿Cuál es el tema de hoy día, muchachos? Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, la respuesta es la D. Entonces, antes de despedirnos y antes de que si tienen alguna pregunta, definiciones, ¿no? Definición de fracaso, fracaso al tratamiento. Para el esquema 1 es que fracaso de tratamiento cuando en el 4.º mes del tratamiento me trae un cultivo positivo para tuberculosis. Ese es fracaso de tratamiento. En cambio, para aquellos que están recibiendo su tratamiento estandarizado para MDR, ya es al 6.º mes. Abandono de tratamiento, ¿recuerdan cuándo considero abandono? ¿Cuánto tiempo ha tenido que dejar el tratamiento para decir abandono? 1 mes. 1 mes. Creo que esas son las definiciones operacionales más importantes que ustedes tienen que saber, ¿no? Y reconocer que tuberculosis es una enfermedad importante que se presenta de muchas formas, que ustedes siempre la deben tener en cuenta. Estamos en un país altamente endémico, incluso para MDR estamos después de Haití nada más, ¿no? Entonces, usen protección, por favor. En las emergencias es donde más nos contagiamos, tienen que usar protección ahí. Siempre háganse chequeos por lo menos anuales o incluso 2 veces por año con PPD y rayos X. Orienten a sus pacientes sobre también la protección, etcétera, los contactos. Hagan los diagnósticos de infección latente como se deben, no solo backup de esputo, miren su radiografía, ¿no? Las definiciones que hemos visto. Y acuérdense, de tuberculosis tiene varios criterios, no solo uno, ¿no? Radiológicos, clínicos. Si ya sale algún parámetro de ella, duden, piensen en otras cosas, o etcétera, ¿no? Tienen que seguir buscando. O en un primer momento pueden iniciar el tratamiento hasta ir definiendo sus otros diagnósticos, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Bueno, muy bien, gracias por su atención.